Salmo 73, versículos del 0, o sea, el subtítulo, hasta el versículo 28. Así dice el Señor: Salmo de Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Y todo el pueblo responde: amén. El contexto inmediato de este salmo muy probablemente son los días de Salomón, en los cuales hubo gran prosperidad en Israel. Los hombres de esta nación se enriquecieron tanto que dice la Escritura que en días de Salomón la plata no era un metal precioso. Pero estos hombres a quienes Dios enriqueció lo abandonaron. En el versículo 27 se muestra claramente, dice: porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Todos estos hombres fueron enriquecidos, pero todos abandonaron a Dios. Y el autor de este salmo es un levita, cantor y músico que le tocó presenciar esta situación. Su nombre es Asaf. Asaf es un grande en el reino de Dios. Es autor de 12 salmos y fue director del coro, del gran coro que fue establecido por David. Pero para entender mejor este salmo, nosotros debemos volver mucho más atrás, del siglo X antes de Cristo, de los días de David y Salomón. Tenemos que llegar hasta el comienzo del plan de Dios, cuando Dios, después de la caída del hombre, convierte la humanidad en una guerra entre dos polos. En Génesis capítulo 3, versículo 15,
el Señor nos enseña que los hijos de la serpiente y los hijos de Eva van a ser siempre enemigos. Y en este salmo nos muestra algo especial de su plan con respecto a estos dos polos. Y es que con frecuencia los hijos de la serpiente van a ser prosperados económicamente. Y los hijos de Eva, es decir, los que recuperan la imagen de Dios, en este mundo con mucha frecuencia van a ser empobrecidos. Esa es, digamos, como una enseñanza grande sobre el plan de Dios, que los hijos de Dios mayoritariamente vamos a ser pobres y los hijos de Satanás mayoritariamente o en buena parte van a ser ricos, y que nosotros, los hijos de Dios, en nuestra pobreza tendremos que enfrentar la dolorosa experiencia de ver al hombre malo recibir bienes de esta vida, mientras al creyente justo y santo recibir maldad, aflicciones y necesidades económicas. Y esto nos muestra el tema del Salmo. El tema del Salmo se relaciona mucho con la sabiduría de Dios que gobierna este mundo. La sabiduría de Dios que gobierna este mundo lo hace de una manera paradójica. Es paradójico ver cómo Dios le da bien y riquezas a los malos y le da males, dificultades y pobreza a los justos. Y eso es lo que hemos llamado la sabiduría paradójica del bien y el mal. La sabiduría paradójica del bien y el mal. Así funciona este mundo. Así estableció Dios que funcionara este mundo. La mayoría de los impíos van a ser ricos y la mayoría de los creyentes van a ser pobres. Y los pobres creyentes tendrán la dolorosa experiencia de ver al malo haciendo mal prosperar y a él esforzándose por hacer el bien ser pobre y tener gran necesidad. Pero ese no es el problema en realidad. El problema es el corazón del creyente. El corazón del creyente. ¿Cómo era el corazón de Asaf antes de vivir esta experiencia? Era un corazón dividido, un corazón dividido. Asaf era un creyente que quería tener las cosas de Dios y las cosas del mundo. Y por eso cuando se enfrenta a esta paradoja, cuando todos eran pobres y nadie tenía nada, él no tenía ningún problema. Pero de un momento a otro sube Salomón al poder y los israelitas todos o la mayoría se enriquecen menos él. Ese es el problema. Ese es el verdadero problema. Esa situación providencial de que sus paisanos a su alrededor se enriquecieron y él no, causó esta gran crisis en su vida que demostró el verdadero estado de su corazón. Su corazón era un corazón dividido. Y Dios permitió esta crisis tan fuerte que él vivió para transformar su corazón en un corazón unificado, un corazón purificado. El tema del Salmo es: la sabiduría paradójica del bien y el mal provoca una crisis en un corazón dividido. Y el Espíritu de Dios interviene y purifica ese corazón, lo transforma de corazón dividido en corazón unificado. Ese es el tema del Salmo. Y el título que le hemos puesto es la sabiduría paradójica del bien y el mal. La sabiduría paradójica del bien y el mal. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es esto: que Dios usa el bien para mal y el mal para bien. Eso es una paradoja. Que Dios usa el bien para mal y el mal para bien. ¿En quiénes usa Dios el bien para mal? En los impíos. ¿En quiénes usa Dios el mal para bien? En su pueblo. Esa es la paradoja y esa es la palabra clave que vamos a utilizar esta noche al estudiar el Salmo. La palabra paradoja. La paradoja de la sabiduría del bien y el mal. Y en el Salmo, con respecto a esta paradoja, vemos 4 cosas. Extrañamente,
este salmo comienza con la conclusión. Normalmente, cuando se narra un evento como este, el escritor bíblico narra las cosas desde el principio, su desarrollo, y nos lleva a la conclusión, pero aquí el salmista comienza con la conclusión. Lo primero que vemos en el versículo 1 es la conclusión, porque en todo este problema, cuando su corazón dividido sentía punzadas y tuvo envidia, ¿qué se preguntaba Asaf? ¿Realmente Dios es justo? Y esa es la conclusión. La conclusión es: Dios es justo y Dios es bueno, y así comienza el salmo, con la conclusión. Luego de la conclusión, ahora sí nos cuenta el problema, y luego del problema nos cuenta el remedio, y luego del remedio nos cuenta la transformación. Y ese es el contenido del salmo. El salmo contiene la conclusión, el problema, el remedio y la transformación que vivió el salmista con relación a la paradoja de la sabiduría del bien y el mal. Vean conmigo el verso 1 y observemos cómo el salmista nos muestra la conclusión. ¿Cuál es la conclusión que él sacó después de haber vivido esta situación? Versículo 1: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. La conclusión es: Dios, el malo soy yo, que tengo el corazón dividido, tú eres bueno. Todo lo que tú haces a tu pueblo Israel es bueno. Ahora la pregunta aquí es: ¿quién es Israel? ¿Quién es Israel? Israel son esos ricos que se envanecieron con sus riquezas y lo abandonaron a él. No, el versículo mismo nos dice quién es Israel. Israel son los limpios de corazón. A los limpios de corazón todo mal ayuda a bien. A los hombres de corazón de piedra todo bien es un deslizadero que los va a llevar a la condenación. Esa es la enseñanza de este salmo. Y por eso el salmo comienza con la conclusión. Ahora en la porción más grande del salmo nos cuenta el problema. ¿Cómo vivió el problema? El problema de la paradoja de la sabiduría del bien y el mal. Y aquí nos cuenta lo que vio, lo que sintió y lo que pensó sobre esta paradoja. Desde el verso 2 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Noten ahí cómo él confiesa su pecado públicamente y reconoce que era un hombre de corazón dividido. Un hombre de corazón dividido, que amaba a Dios y al mundo. Tuve envidia de los arrogantes, ¿por qué? Viendo la prosperidad de los impíos. Muchos de los que me están oyendo esta noche han sentido eso. Ellos sufriendo, el salario no les alcanza, no les da suficiente para tener bien a sus familias, y los que están a su lado, a su alrededor, sus vecinos, amigos, familiares, en negocios ilícitos y viviendo en la abundancia. Y Señor, ¿por qué este fulano que hace lo malo vive tan bien, y yo que soy honesto vivo para ti, te sirvo en todo, y en mi casa comemos arroz, huevo y banano? ¿Por qué, Señor? Todo eso lo hemos vivido nosotros. Aquí Asaf confiesa lo que vivió, lo que sintió. Y ahora hace una descripción de lo que él veía en ellos. Dice: porque no tienen congojas por su muerte, o sea, ni la muerte los asusta. Pues su vigor está entero, siempre están sanos. Obviamente él está aquí un poquito exagerando, porque ¿qué impío siempre está sano? Nadie. Pero él, en su mente ya desviada por la envidia y el dolor, dice: no, mire, esa gente nunca se enferma y yo me enfermo cada 8 días. Dice, verso 5: no pasan trabajo como los otros mortales. De nuevo, esto no es del todo cierto, pero es la percepción de su mente ya herida. Dice: ni son azotados como los demás hombres, por tanto la soberbia los corona.
Se cubren de vestido de violencia, son soberbios y son violentos. Los ojos se les saltan de gordura, gordura física, sobrepeso. Logran con creces los antojos de su corazón. El antojo de su corazón, vacaciones de un mes en Europa, vacaciones de un mes en Europa. Logran los antojos de su corazón. Verso 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Verso 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Dicen, no, es que Dios no se mete en los asuntos de esta vida. El que tengo que trabajar aquí y ganármela como sea soy yo. Eso es el lenguaje de un corazón de piedra. Dice, verso 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Por eso decimos que es muy probable que sean los días de Salomón. Y aquí empieza a intentar apostatar, intentar abandonar el evangelio. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. No, a mí de qué me sirve ser tan fiel, leer la Biblia todos los días, orar todos los días, ir a la iglesia cada 8 días, llevar ofrendas económicas a la iglesia. Eso no me sirve de nada porque yo estoy arruinado. Esa es la realidad de muchos creyentes de doble ánimo que sucumben ante la sabiduría paradójica del bien y el mal. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Pero el hombre que tiene a Cristo en su corazón realmente puede resbalar un poco, pero el Espíritu de Dios no lo deja resbalar del todo. Y aquí empezamos a ver cómo él intentó ser como ellos, hablar como ellos, pero no pudo, porque Dios no lo dejó. Verso 15, si dijera yo, hablaré como ellos. O sea, él dijo, no, yo voy a dejar este negocio de ser un levita, cantor y músico en el templo y me voy a dedicar a negocios más productivos y voy a dejar de hablar de Dios y voy a empezar a hablar de otras cosas que me traigan más dividendos. Dice, he aquí, si yo hiciera eso, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Porque este hombre era maestro en Israel, los levitas eran maestros. Entonces si él dice, si yo hablo como ellos, estaría mintiendo y engañando a los hijos de tu pueblo. Cuando pensé para saber esto, es decir, él trató de preguntarse y de responderse, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué los malos prosperan? ¿Y por qué los justos padecemos tanta necesidad? ¿Por qué el mundo funciona así? ¿Por qué Dios lo hizo así? Dice el verso 16, parte B, fue duro trabajo para mí. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Él no podía entender la sabiduría de Dios. Él no podía entender esa paradoja que Dios estableció en este mundo. Verso 21. Se llenó de amargura mi alma. La confusión, el dolor, el sufrimiento llenó su corazón de amargura. Y en mi corazón sentía punzadas. ¿Usted ha sentido envidia alguna vez? La envidia produce unas punzadas en el corazón. En mi corazón sentía punzadas. Y ahora se autocritica y se condena a sí mismo. Obviamente le sobrevino el arrepentimiento y eso lo lleva a exclamar de esta manera, verso 22, tan torpe era yo que no entendía. ¿Qué era lo que él no entendía? La sabiduría paradójica del bien y el mal. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, es decir, por mucho que intenté alejarme de ti, no pude. Ahora, claro que nosotros los que conocemos mejor ya la fe bíblica sabemos, no es que él no pudo alejarse de Dios, sino que Dios no lo deja alejarse de él. Como dice en el renglón siguiente, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Entonces, aquí en este relato, en esta sección tan importante vemos al malo recibiendo lo bueno, y al bueno recibiendo el mal.
¿Y qué es eso? La sabiduría paradójica del bien y el mal. ¿Y qué pasa en el corazón dividido cuando se vive estas cuestiones, cuando se vive esta situación? Que el corazón dividido sufre, su fe decae, su compromiso con Dios decae, empieza a retroceder en la fe, y aquí tenemos un verdadero cristiano en crisis a causa de su corazón dividido, que está afectado porque está viendo que los impíos prosperan y a él le va mal. Entonces, este es el problema. Ahora veamos la solución o el remedio para este problema. Ya vimos la conclusión, ya vimos el problema, ahora veamos el remedio. ¿Cuál fue la solución? Este levita trabajaba en el templo y tenía que cumplir obligaciones en el templo. Bueno, en el tabernáculo, en este momento tal vez todavía no estaba el oficio del templo establecido, pero él tenía que entrar al templo, tenía que hacer oficios en el tabernáculo, y él no dejó de hacer su oficio. Y dice el texto que la solución le vino entrando en el santuario de Dios. Entrando en el santuario de Dios tuvo la solución a este problema. En el santuario de Dios él tuvo un viaje gratis en la máquina del tiempo. Hemos enseñado por mucho tiempo que la fe es la máquina del tiempo. La fe verdadera, cuando Dios nos habla y nosotros creemos lo que Él dice, es como viajar en la máquina del tiempo. Este hombre entró al santuario y Dios Espíritu Santo le dio un viaje en la máquina del tiempo. Y cuando hizo ese viaje en la máquina del tiempo, vio el final de aquellos a quienes Él les tenía envidia. Y entonces su corazón pasó de ser un corazón dividido a ser un corazón purificado, un corazón unificado. Verso 17. Hasta que, o sea, todo lo que describió antes lo viví. ¿Hasta cuándo? Hasta que entrando en el santuario de Dios, viajé en la máquina del tiempo, podíamos poner ahí entre esas dos líneas, y en la máquina del tiempo Dios me mostró el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Atención, de nuevo, otra vez. El bien obra para mal. El bien obra para mal. Esa riqueza que tienen es para deslizadero. Para deslizadero es decir, para caer en el lago de fuego que arde con azufre. En asolamientos los harás caer, el mal obrará, el bien obrará para su mal. ¿Cómo han sido asolados de repente? Aquí los está viendo, está teniendo una imagen de ellos cayendo al lago de fuego. Perecieron, se consumieron de terrores. Aquí los está viendo en los terrores del infierno. 20. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Cuál fue la solución a esta gran crisis? Estar en el santuario de Dios, viajar en la máquina del tiempo. Y eso nos da una enseñanza muy importante, y es que en los momentos en que tenemos mayores crisis es cuando más necesitamos venir a la iglesia. ¿Cuál es el santuario? El santuario es la iglesia, donde está el pueblo de Dios, donde se predica su palabra. Este hombre estaba en una tremenda crisis, una tremenda angustia, una tremenda confusión, pero no dejó de ir a la iglesia. Y eso fue lo que le dio la solución. Finalmente, en el Salmo vemos la transformación que se produjo en este hombre a partir de la experiencia que vivió. En los versos 25 al 28 se nos muestra cómo su corazón fue transformado de un corazón dividido a un corazón unificado. Verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Este es el versículo insigne de lo que la Biblia nos enseña como un corazón unificado. Todos los cristianos, cuando comenzamos en el camino del Señor, tenemos el corazón dividido. Todos, cuando somos inmaduros, tenemos el corazón dividido. Queremos lo mejor del cielo y lo mejor de la tierra.
Pero el plan de Dios para nosotros no es que vivamos toda la vida con un corazón dividido. El plan de Dios es que nuestro corazón sea unificado. ¿Qué es un corazón unificado? Un corazón que desea una sola cosa. ¿Qué desea? A Cristo, no más. Las otras cosas que Dios le dé en esta vida, las aprecia, las ama, las disfruta. Si Dios te da una esposa, obviamente tienes que desear a tu esposa, amarla y apreciarla, pero no más que a Cristo. Si Dios te da cualquier otra cosa de esta vida, la aprecias, pero no más que a Cristo. Tanto aprecias a Cristo que dices que las otras cosas no las aprecias. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y verdaderamente lo único que deseo es a Cristo. Eso es un corazón dividido, y el Señor Jesús fue muy claro. Él lo dijo: no podéis servir a dos señores. El corazón no puede estar dividido. A Marta le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Muchas cosas tienes en la cabeza. María ha escogido la buena parte, y solo esa parte es necesaria y no le será quitada. El corazón del creyente tiene que estar unificado, no dividido. Y esa es la transformación que sufrió este salmista. Después de esta experiencia tan difícil, su corazón fue unificado. Conclusión: lo malo obró para bien. En el impío, en los ricos, en los gordos, en los barrigones, lo bueno obró para deslizadero, para mal, para llevarlos al infierno. En el creyente, en Asaf, lo malo obró para bien. ¿Cómo se llama eso? Esa es la sabiduría paradójica del bien y del mal. ¿Cómo funciona este mundo? Dios usa el mal para bien y el bien para mal. El mal para bien en los que son su pueblo, y el bien para mal en los que no son su pueblo. ¿Dónde está Cristo en el Salmo 73? Cristo es Israel. Cristo es el verdadero Israel. El versículo 1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Quién ha sido el único hombre verdaderamente bueno que sufrió el peor de los males, y de haber recibido el peor de los males salió el mayor de todos los bienes? Cristo Jesús el Señor. Él es el único hombre bueno que sufrió el peor de todos los males, y de ese peor de todos los males salió el mayor de todos los bienes, que es la salvación tuya y mía para la gloria de Dios. Cristo es el protagonista de este salmo. Todo esto habla de Él. Todo esto habla de Él, porque Asaf no era un hombre bueno, era un hombre justificado, pero bueno, solo Jesús. Y por eso el verso 1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Y quién es Israel? Cristo es Israel. Cristo es el verdadero Israel de Dios. Cristo es el cantor de los cantores. Él es el santuario de Dios. Cuando Asaf entró al santuario de Dios, ¿con qué se topó? Yo soy la luz del mundo, el candelabro de oro, la mesa de los panes, yo soy el pan de vida. Cristo es el tabernáculo. Cuando entró en el santuario de Dios, entendió el fin de ellos. Cristo es el que le provee realmente al creyente el conocimiento que necesita sobre el fin de los hombres malvados y el final de los verdaderos creyentes. Cristo es la fuente, Cristo es el santuario, Cristo es verdaderamente el que nos da la seguridad del final de los malos y de nuestro propio final. ¿Cuál es la aplicación de este pasaje? La más importante es que en el pueblo de Dios todavía hay muchos cristianos de corazón dividido. Santiago capítulo 4, versículo 8, afronta el problema de una manera directa. Lo que Asaf nos cuenta a través de su testimonio
Santiago no lo dice de manera directa. Dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y aquí viene nuestro tema. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La experiencia que vivió Asaf le sirvió para purificar el corazón. Pero a todos aquellos en el pueblo de Dios que son de corazón dividido, el Espíritu Santo les dice: purificad vuestros corazones. Lo primero que tienen que hacer es reconocer que ustedes y yo somos de corazón dividido. Suplicar a Dios que nos cambie. Pedirle a Dios que transforme nuestro corazón en un corazón unificado. Pedirle que con el uso de los medios de gracia y el andar santo y puro en esta vida, Él lleve nuestro corazón a ser un corazón purificado. No tenemos que permanecer con el corazón dividido mucho tiempo. Los creyentes podemos madurar. Si usamos los medios de gracia, si reconocemos que nuestro corazón aún es dividido, que queremos tener a Dios, pero que también queremos tener las cosas del mundo. Hermanos, aquí tenemos que tener autoexamen. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y ve si en mí hay un corazón dividido y dame la gracia de ser transformado en un corazón unificado. Y a los amigos que no han entregado su corazón a Cristo, amigos, hoy hemos hablado de una paradoja. La paradoja tiene dos lados: el lado de los buenos que reciben el mal, de los buenos que reciben el mal para bien y de los malos que reciben el bien para mal. ¿De qué lado de la paradoja estás tú? ¿Tú estás en el lado de los justos que reciben el mal para bien o estás en el lado de los injustos que reciben el bien para mal? Yo te doy la respuesta. Tú estás en el lado de los injustos que reciben el bien para mal. Lo que tienes que hacer es reconocer que el Dios que gobierna este mundo ha puesto dos destinos. A los justos que reciben el mal les vendrá el paraíso y la gloria eterna, y a los impíos que reciben el bien les vendrá la condenación. Huye de la posición que estás en esta paradoja, huye de esta posición hacia esta posición, viniendo a Cristo. Amigo, es mejor sufrir males en esta vida y abrir los ojos en el paraíso que vivir como reyes en esta vida y abrir los ojos en el infierno. Que Dios te conceda tu arrepentimiento y tu salvación. Inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios. Señor, te damos gracias por la sabiduría de la Biblia. Realmente un texto como este nos muestra que la Biblia tiene que ser de autoría divina. ¿A qué ser humano se le ocurriría algo como esto? Usar el bien para mal y el mal para bien. Esto solamente proviene de ti. Hoy hemos entrado en contacto con la sabiduría divina más profunda y hemos entendido cómo funciona este mundo y a través de ello nos hemos preparado para vivir en él. De aquí en adelante no seremos confundidos cuando veamos a los impíos prosperar mientras nosotros pasamos grandes necesidades. Nos predicaremos a nosotros mismos que Dios hizo así el funcionamiento de este mundo a través de la sabiduría paradójica del bien y el mal. Te rogamos, Señor, que si entre nosotros hay corazones divididos, le muestres a cada quien el doble ánimo de su corazón. Lo lleves al arrepentimiento y lo lleves a suplicar que su corazón deje de ser dividido y llegue a ser unificado, y orando delante de ti como la viuda ante el juez injusto, transformes los corazones divididos en corazones unificados y nuestra iglesia sea un ejército de hombres y mujeres de corazón unificado que pueden decir con este salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y a los que están en el polo de esta paradoja que termina en el infierno,
concédeles huir de tal posición y venir a aquel lugar donde los justos padecemos, pero despertamos en el paraíso. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.